Buenas amigos, hoy quiero hacer un comentario acerca de las recientes elecciones en México. López Obrador ha ganado estas elecciones en forma democrática, no hay ningún tipo de problemas con eso. Yo en particular temía que ganara, de hecho estaba seguro que iba a ganar. Eh, no es que tenga un problema con su proyecto en sí, sino ni con sus análisis con respecto a la realidad mexicana. Tengo un problema con sus soluciones. Y a eso es lo que quiero darle un comentario. Dentro de las cosas y los males que atenazan a nuestro continente, principalmente a los países como México y también a los de Centroamérica, está la corrupción. El punto es que aunque todos coincidimos, o bueno, creo que la mayoría coincidimos que la corrupción es uno de los lastres de nuestras sociedades y de nuestra economía, y que AMLO propone un cambio a este tipo de asuntos, el problema para mí es cómo lo propone. Si vemos en su proyecto, eh, en el proyecto Nación 2018-2024, tanto en los lineamientos generales como en el rescate del Estado, en su, en su programa, por así decirlo, en lo que él propone para rescatar al Estado y darle legalidad a su país y erradicar la corrupción, eh, vemos primero su análisis, en el cual podemos compartir todo, se los voy a leer. México ha padecido un exceso de modificaciones constitucionales, legales y reglamentarias, y la parte medular de los problemas nacionales no deriva de la falta de leyes ni de su ineficiencia, sino de la falta de voluntad para cumplirlas, o bien su utilización discrecional, facciosa, arbitraria y corrupta. En efecto, el incumplimiento generalizado del marco legal y la corrupción conforman el círculo vicioso que más ha dañado al país en la década reciente y del que se deriva el deterioro generalizado en otros ámbitos. Ese análisis, que en general puede ser correcto y lo considero en general correcto, y que es compartido por muchas de las naciones de toda América, sea cual sea el sector político que ustedes defienden, la corrupción es bipartidista. O sea, es de izquierda a derecha, es ambidiestra, no es de izquierda ni de derecha, o sea, de ambos sectores. Eh, la corrupción es lo que impide a los gobiernos funcionar. La corrupción es la que impide que se genere más riquezas, que aumente el desarrollo. Ese, esa conclusión del problema, pienso que muchos la podemos compartir. El problema, para mí, en AMLO y en lo que él propone y en lo peligroso que es él como figura política, está en su solución. Yo, en particular, creo que la solución a la corrupción es un Estado más técnico y más pequeño. Un Estado que funcione mejor en lo que debe funcionar y que le dé a los privados la autonomía para hacer todo tipo de cosas que puedan legalmente hacer. Con más competencia, menos contratos asegurados, menos Estado, debería haber menos corrupción. Con un Estado que se enfoque en sus asuntos principales de forma técnica, con procesos abiertos y transparentes, disminuirían los contratos truchos firmados entre cuatro paredes, con un montón de dinero mojando a tipos de todos los sectores políticos.
Así, según yo veo, bajarían los niveles de corrupción y las cosas serían mejor. Pero ¿qué es lo que propone AMLO? AMLO, en vez de disminuir al Estado, en vez de querer que sus funciones se reduzcan, piensa que lo que debe hacer es sin cambiar las leyes, simplemente con la voluntad de cambiar las cosas, de reducir la corrupción. Organizar un Estado aún más grande, que sea el eje tanto de la economía como de generar empleos, combatir la pobreza, mejorar los niveles de educación. Solamente con la voluntad de ir contra la corrupción. Él, al igual que yo, no piensa que la corrupción sea un asunto cultural en el cual tengamos que resignarnos. Pero no le da ningún sustento a la forma en que debe acabarse con este problema. Básicamente, dice tener una solución mesiánica que no va a tener ningún costo más allá de la voluntad de querer cambiarlo, de querer aplicar la ley, sin asegurando que no va a intervenir en los demás poderes del Estado, que va a asegurar su autonomía y separación de poderes, lo cual está muy bien. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer aumentando el Estado? Si aumenta el Estado, básicamente lo que va a aumentar es el poder de los agentes del Estado. Y cuando aumenta el poder de los agentes del Estado en diferentes tipos de cosas o de bienes económicos que el Estado tiene injerencia, lo que básicamente se hace es aumentar las posibilidades de que la corrupción exista. Básicamente no estás diciendo, no estás dando una solución de carácter técnico, como por ejemplo vamos a generar equipos técnicos lo más pequeño posible, en áreas circunscritas, en los que el Estado, a través de licitaciones públicas totalmente abiertas, totalmente transparentes, con un sistema de pesos y contrapesos, de chequeos entre diferentes instituciones y la comunidad civil, donde todos los elementos del proceso sean públicos y observables por todos, donde haya transparencia en todo tipo de contratos y cómo se ocupan los presupuestos de los diferentes estados. No, no dices eso. No haces ningún tipo de alusión a que eso pueda ocurrir. Básicamente, para ti, el Estado mexicano se encuentra secuestrado, y lo has dicho literalmente, por una minoría, y los poderes de esta unión de repúblicas federales están a servicio de unos cuantos. Sí, puede ser. Para ti el culpable es el mercado que subvierte todo esto. No, para muchos el responsable es el Estado, no el mercado. El mercado no está subvirtiendo el, el equilibrio institucional. Es el exceso de instituciones lo que subvierta al mercado. Lo que hace que empresarios, para querer ganar más dinero, básicamente paguen coimas para asegurarse de los contratos de un Estado en extremo enorme. Si tuvieses por ejemplo, sistema de energía totalmente privado, o si las licitaciones de construcción fuesen absolutamente públicas, eh, si tu transparencia fuese mayor, yo podría entender que tú quieres hacer algún cambio. Eh, pero tú lo que quieres
es hacer crecer al Estado y convertirlo en un promotor del desarrollo político, económico y social. Tú lo que quieres es hacer más grande el Estado. Tengo la impresión de que todas tus reformas van a llegar a nada, porque estás agrandando el carro y no te estás preocupando del caballo. Estás agrandando el Estado y no te estás preocupando en por quién lo tira. Al Estado, a los Estados lo tira la producción, los tira el comercio. Es lo primero que tienes que preocuparte, no agrandar el carro. Eh, un Estado pequeño, eficiente y técnico es lo que se necesita para abandonar los problemas de la corrupción y dedicar los fondos del Estado a lo que realmente nos interesa: salud, educación. Bueno, este fue un pequeño comentario acerca de esto. Quien quiera eh, el programa de AMLO y por qué me parece mal que él aparezca, eh, es por eso, porque propone reformas casi mesiánicas, donde él tiene la razón y él va a mejorar todo México y lo va a llevar al desarrollo y a un futuro maravilloso. Pero en realidad te está diciendo que va a ser más de lo mismo. Agrandar más el Estado, hacer que el Estado sea el centro del sistema económico, cuando lo que debería hacer para eliminar la corrupción es hacer un Estado más eficaz, eficiente y transparente, principalmente transparente, con una preparación más política, o sea, menos política y más técnica, con licitaciones públicas, de verdad competitiva, con cada vez menos sectores que el Estado pueda recurrir para alimentar a funcionarios y amiguetes que ocupan el Estado como botín de guerra. Que yo quiero profesionales en un Estado, no quiero políticos. Yo quiero profesionales técnicamente cualificados en el Estado, bien pagados, eficientes, no lo que él nos está diciendo que va a hacer. Si alguien quiere el programa, se lo puedo mandar. Así que me mandan un mail a georgiaeltebano@gmail.com y yo le mando el programa de AMLO. Y creo que en la lectura de este programa podemos encontrar las razones de lo malo que es. De hecho, las razones por las cuales yo creo que van a pasar 6 años y en México mucho no va a haber ocurrido. Eh, no creo que México se convierta en Venezuela o Argentina. Para nada. Para nada. Muy lejos de eso está. Pero no vamos a ver un cambio real en México. No vamos a ver un surgimiento de México. Las cosas se van a mantener como estaban y va a seguir haciéndose más de lo mismo, e inclusive ese más de lo mismo es peligroso. México no está del todo bien. En Argentina llegó Macri a hacer más de lo mismo y Argentina estaba muy mal y hoy en día lo vemos a las puertas de una crisis. Eso es lo peligroso de este tipo de gobiernos, que son más que nada populistas. Esto no es una izquierda o una derecha, esto es populismo. Y si hago este tipo de videos hoy me intereso más por la corrupción que por otro tipo de cosas, es porque creo que lo que realmente atenaza a nuestros países es esto. Bueno amigos, un abrazo y suerte. Cuídense.